Doña Rosa, don Paco, hoy no fuimos, ¿eh? No estamos en el rinconcito de 12TV, ¿no? Pero estamos en un muy buen lugar. Estamos en la Plaza de Toros de Alicante. Para hablar, para tomar un café con un torero que es un símbolo, con un hombre que es querido por los alicantinos, con un maestro, el maestro Luis Francisco Esplá. Maestro, qué placer. Bueno, siempre es un placer poder compartir estos espacios con público, con mi Alicante, con la gente que en definitiva me lo ha dado todo. Le ha dado todo, pero es que usted le ha dado mucho a la gente también. Bueno, es la obligación de los artistas. El artista vive de compartir sus producciones, Sí, sí, pero si intenta compartirlas y no son aceptadas es terrible, ¿no? Y yo he tenido la suerte de que han sido abrazadas todas esas producciones, han sido también revalorizadas y me han devuelto pues en forma de dignidad todo lo que yo les he dado, corregido y aumentado. Qué cosa el mundo de los toros, ¿eh? Maravilloso, es un mundo fascinante, anacrónico, porque estamos viviendo una sociedad que parece contradecir todo lo que el toreo propone en ese círculo mágico, pero no deja de ser un espectáculo sobre todo inquietante. ¿Usted entiende este movimiento antitaurino, tratar de quitarle subvenciones a las escuelas de toreros? ¿Entiende todo este movimiento que se está viviendo en el siglo XXI? No, yo creo que hay que hacer distintos apartados, ¿no? Por un lado está la gente que tiene una relación con los animales totalmente distinta, es una filosofía de vida, un modo de entender pues, aquello de lo que viven rodeado, y eso lo respeto profundamente. También quiero que me respeten a mí, porque al final todas estas cosas pertenecen a ideologías, incluso a credos personales que cada uno puede mantener sin ofender al otro. Y de esto se trata, por un lado. Luego, el tema de las subvenciones, pues mire, yo le diría una cosa, en estos momentos donde la juventud anda un poco perdida, donde los vericuetos por los cuales una criatura puede darse al traste, que haya un sitio donde los acoja, donde los ordene, donde de alguna forma les haga pensar en un horizonte y en un proyecto de vida, parece que esto es una atrocidad, llámese toreo, llámese deporte, llámese como uno quiera. En estos momentos poder abarcar a unas criaturas y conducirlos, disciplinarlos y crearles una ilusión y un futuro, me parece una atrocidad coartar esto. Esto sí que me preocupa. Usted sabe, maestro, que yo no quiero salir de mi papel. Y mi papel es ser periodista. Yo siempre digo lo mismo. Usted tiene que estar como el fiel, en el centro. Le agradezco porque me ha entendido perfectamente. Y tenía un profesor que me decía eso. Dice, nosotros somos periodistas, no somos jueces. Exacto. Nosotros no estamos para decir culpable o inocente, no es nuestra función. Entonces yo como periodista, y sin darle la razón a nadie, hay una cosa que sí deseo. ¿Se podrá dialogar los amantes del mundo del toro con los antistaurinos, reunirse y tratar de llegar a un punto medio, a un punto de arreglo? Es difícil y les explico por qué. Porque hay mucha intolerancia en el otro lado. Si esto ha llegado al punto en el que ha llegado, ha sido porque nosotros no hemos entrado nunca. Teníamos un espectáculo bendecido por las autoridades, un espectáculo totalmente lícito y legal. Podemos incluso después hablar de la cuestión moral del espectáculo, pero nunca hemos entrado en el juego de tener que defender algo que era totalmente legal, ¿no? Sin embargo, ellos sí han ido poco a poco minando y dándole vueltas al asunto, y sobre todo desde la intolerancia. A partir de ahí es muy difícil el diálogo con alguien que marca líneas en el suelo y no permite que se transgredan. Este es el gran problema. Luego, volvemos un poco a lo del principio, es una forma de vida, una filosofía de vida, una forma de entender la naturaleza, de hacer uso de aquello de lo que nos rodea, ¿no? Y a partir de ahí es totalmente distinto. Nuestro discurso con la naturaleza es el discurso rural, el discurso que convive con la muerte, el discurso que entiende el sufrimiento en la naturaleza, que hace uso de los animales, pero cuidado, un uso legítimo.
Es decir, cuando uno monta a caballo lo que no puede es maltratar al caballo, cuando uno torea lo que no puede es excederse y maltratar al toro, cuando uno sale a cazar hay una ética de la caza para no hacer sufrir a los animales. Es decir, eso pertenece a otra forma de entender y de, yo no diría explotar, pero sí de convivir con la naturaleza. Porque había escuchado también, creo que al alcalde de Valencia, que decía, quizás con un toreo a la portuguesa, donde el animal no muere, se podría arreglar. Sí, ahora hay que explicar qué ocurre en Portugal, que es una atrocidad. A ver. En Portugal, el toro mientras se está embistiendo, mire, el toro, para que lo entendamos, es como un corredor de fondo, que ha sido entrenado genéticamente, no como el corredor de fondo. Y lo explico, un corredor de fondo es un señor que ha preparado su cuerpo, su organismo, para saber gestionar el lactato, para usar de las grasas el glucógeno y no del músculo ni del hígado, que produce, cuando eso ha enseñado al cuerpo a producir unas enzimas que son unas endorfinas que le sirven para paliar el dolor, y todo eso hace posible que una persona que no está preparada, que no ha sido concebida, el ser humano, para correr 42 kilómetros, lo pueda hacer en un estado agónico, que no corre como si estuviese tomándose un café, pero todos esos componentes hacen que, pese al sufrimiento, pueda realizar esa actividad. En el toro, genéticamente, se ha ido consiguiendo a través de la selección estos mismos requisitos, y hacen que su actitud ante el dolor sea totalmente distinta. Porque, y esto no lo digo yo, hace poco leí un estudio científico hablando de cómo el ser humano ha manipulado a los animales y lo que ha obtenido de ellos. Y, por ejemplo, el caballo produce 6 veces más endorfinas que el resto de los animales. Pero es que el toro produce 6 veces más endorfinas que el caballo. Hombre. Queremos decir que tiene una tolerancia para aquello que va a realizar superior. Por eso el toro nunca manifiesta en la plaza de toros esa actitud que cualquier animal suscita, que es la de clemencia, la de piedad. Muere en actitud de arrogancia, porque está produciendo. Bueno, lo hemos entendido esto, ¿no? Perfecto. Bien. Lo he explicado. Ahora tenemos al toro que ha estado vertiendo todas esas endorfinas en el transcurso de la corrida, y termina la corrida. Y se va para adentro con 6 pares de banderillas, un palizón de 2 pares de cojones, y lo dejamos allí hasta el día siguiente, con la fiebre que empieza a subirle, con las endorfinas que se van y aflora el dolor. Todo eso lo dejamos ahí 24 horas para sacrificarlo al día siguiente. Eso es una putada. Y eso no lo sabe la gente. Eso es la corrida a la portuguesa. Alargar la agonía de un animal, que además es un animal fiero, estresado, un animal congestionado, que vive las peores horas, esas horas que se deja el toro enfriar, son infinitamente peores que darle muerte en ese momento. No lo vamos a matar, pero lo vamos a hacer sufrir. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera? O sea, desproporcionadamente. Y esto es lo que, de alguna forma, debe saber la gente. ¿Cómo es la corrida a la portuguesa? ¿Y por qué eso no se explica? Bueno, porque a lo mejor no interesa a nadie que todas estas cosas se explican, como nadie sabe la vida del toro en el campo, como no sabe genéticamente cómo se ha conseguido ese toro apto para el espectáculo, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque ahí hemos sido muy soberbios los aficionados. Francia, que es madre de las libertades, ha explicado todas estas cosas, vive constantemente informando al aficionado, y evidentemente en Francia el concepto que hay de corridas de toros es mucho más amplio que el que tenemos aquí en España, ¿no? Y bueno, pues habrá que a partir de ahora ir explicando todas estas cosas. Y es más, y no estoy vendiendo con esto absolutamente nada, pero quiero que la gente lo sepa. Si tenemos en España dehesa y bosque mediterráneo, se lo debemos al toro bravo en parte, porque la mayoría de los latifundios que han estado ocupados por el toro bravo no permiten hacinamiento. Al no haber hacinamiento no hay sobrepastoreo. Al no haber sobrepastoreo, el monte crece como debe de. ¿Qué pasa cuando hay sobrepastoreo? Pues que vemos como las dehesas de Manso, en vez de tener hasta 30 y tantas especies por metro cuadrado entre gramíneas y leguminosas en el pasto, llegan a tener un empobrecimiento terrible de 10-12 elementos de estos en el pasto. ¿Por qué? Porque lo que tiene más palatabilidad
y el hacinamiento de ganado, que eso lo permite el manso y no el bravo, que necesita sus espacios. El bravo es un animal que necesita unos espacios muy amplios para no encontrarse en eso, porque es jerárquico, por orden de jerarquía buscan sus sitios. Aquí estoy yo. Sí. Aquí Hay un líder que es el que domina y tiene a todos los otros, el mejor sitio es para el líder, en fin. Todas estas cosas hacen que el toro haya protegido una cantidad de espacios tremendos. Maestro, si no se puede hacer, porque lo he explicado muy bien, este toreo a la portuguesa. No es que no se pueda hacer, es que no se debe hacer. Es que no me parece ético. ¿Por qué si ya sabemos el por qué no se debe hacer lo del estilo portugués, por qué no lo explicamos y no dialogamos a los franceses? Los franceses matan. ¿Pero por qué no lo explicamos? Bueno, ese es el ¿Por qué problema. ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no dialogamos a los franceses? Hemos vivido en una actitud un poco... yo creo que ¿Ese es el error que ha cometido el mundo del toro? Sí, yo creo que uno de ellos. Ha cometido varios, ¿no? En ese sentido, la soberbia... bueno, nosotros disfrutamos de esto, el que quiera que venga y el que no, que le dé morcilla catalana, ¿no? No era ese... Un defecto, un error. El discurso, no era ese el discurso. Teníamos que haber explicado muchas cosas. Otra de las cosas que también tendríamos que haber explicado es cómo discurre la vida del toro. Y sobre todo, haber acercado a los niños a todas estas cosas, porque fíjese usted, ante la muerte, los niños la contemplan con mucha más naturalidad que los mayores. Un niño que no ha visto nunca una matanza, se asoma allí y, no sé, se conmueve menos que una persona, un adulto que no ha visto nunca una matanza. Se horroriza el adulto. El niño lo ve de otra forma, no le causa aquello la conmoción que le pueda. ¿Por qué? Porque no ha creado todavía unos esquemas en torno a la muerte, en torno a esa relación de lo finito, todo esto, lo ve de otra forma. Pero el adulto ya ha establecido unos criterios, a veces tremendamente sólidos, y le cuesta mucho trabajo todas estas cosas. Sobre todo si ha perdido ese contacto con la naturaleza, que es lo que da el medio rural, ¿no? El no perder esa relación sana con la naturaleza. Y cuando digo sana, quiero decir que hay que recoger absolutamente todo el mensaje que tiene el campo. Me fascina lo bien que lo explica, maestro, y la pasión con que lo explica. Es que yo soy un hombre, lo he dicho siempre, soy un hombre de campo. Soy un hombre comprometido con el medio rural. Y he hecho muchas cosas en el campo que no quiero aquí subrayar ni decir, pero que abordan lo ecológico. ¿Por qué? Porque creo que una cosa es aprovechar el campo y otra cosa es restituir esa posesión que yo he tenido y devolverla a mis nietos corregida y mejorada. Y eso me ha preocupado siempre mucho. A mí me llama mucho la atención cuando comenzamos el diálogo, porque su primera frase fue, ojo, hay que respetar mucho a esta gente que tiene una filosofía de vida. El respeto y el entendimiento hacia el otro lado. Por supuesto, es que para mí es primordial en una convivencia el respetar y la tolerancia. No se puede convivir sin respeto y sin tolerancia. Y como eso, esta profesión me lo ha inculcado, usted sabe lo que son 10.000 personas diciéndote todo lo que les apetece, en un momento determinado en que tú juzgas incluso que ha sido injusto, pero por otro lado asumes que son las reglas del juego. Eso da un temple y sobre todo una humildad sana, no esa humildad fingida, una humildad, y te ubica en el contexto tanto social como cultural de tu país, te pone ahí en el sitio como torero, como persona, absolutamente como todo, o sea, es estar donde debes estar. El primer paso que tenemos que dar, antes que nada, el primer paso es conseguir que los antitaurinos con los taurinos se sienten alrededor de una mesa. Yo creo que sí, porque vamos a ver, hay que demoler algunas cuestiones que no son como las plantean. Por ejemplo, nosotros no disfrutamos ni nos regodeamos del sufrimiento del toro. No es eso lo que a mí no me interesa para nada, el sufrimiento del toro. Yo hago abstracción de esos, hay otras cosas que me interesan. Para empezar, luego, el toro no es un enemigo. Yo no, el toro no lo vivo como un enemigo, y cuando un toro me coge y me cruje,
pienso que es lo que tiene que hacer, porque es la respuesta que hemos fomentado en él, es lo que esperamos de él. Yo no lo vivo como una tragedia, lo vivo como la respuesta del material con el cual yo estoy obrando, y tiene que ser así, no lo vivo de verdad, nunca. Como lo dijo recién, las reglas del juego. Claro, son las reglas del juego, ¿no? Y todas estas cosas. También es importante que sepan cómo vive el toro. Y aquí hay una cosa que un día Paco Brines, que es un poeta valenciano, uno de los mejores poetas valencianos contemporáneos, me explicaba. Cuando yo le dije, bueno, pero es que a mí me parece injustificado decir que el toro vive o que lo mantenemos porque tiene que alimentar las corridas de toro. Y me dijo, no es solo eso, sino que además al toro se le da la vida gracias. O sea, aquí solo se piensa en el final del toro, pero no se piensa que el toro, con esa posibilidad de ser lidiado, es dado a la vida. No habrían toros bravos sin eso. Y ocurriría algo parecido. La pregunta podría ser, si yo te digo, vas a vivir 20, 30, 40 años disfrutando de lo mejor de la vida, pero vas a morir de un cáncer horroroso, ¿renunciarías a la vida? No. Nadie me dio esa posibilidad. La vida es un don, y nosotros le estamos dando este don, aunque después y vale servir. Se lo sustraigamos. Pero a mí me parece tremendamente poético y filosófico este planteamiento de que al final lo que hacemos es darle vida a un ser que no tendría cabida en otro contexto si no es en el de la corrida de toros. Usted le dio vida a un ser. Ese ser se llama Alejandro. Sí. Y Alejandro, y ahora que tengo la suerte de conocerlo a usted personalmente, maestro, porque yo conocí al mito, al Luis Francisco de la gente, al del bar, al del comentario, al de, y te acuerdas de aquella tarde, no, casi evocando al poeta, qué tarde, la de esa tarde. Y Alejandro es muy esplá también, ¿eh? Bueno, los hijos de alguna forma heredan lo que ven en casa, ¿no? El ambiente en el que han vivido. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo he sido siempre en casa es el antihéroe. De hecho, me ha preocupado mucho que mis hijos me tuviesen en un pedestal, ¿no? Yo quería ser un padre, sobre todo, sin argumentos que me elevasen sobre el resto de los padres, ¿no? Padre con sus defectos, con sus problemas, con sus historias, con sus conflictos con los hijos. Y he procurado siempre apartar al torero de la escena. De hecho, había muy pocas cosas en casa que recordasen a un torero. Y lo que sí había, pues, era mucha complicidad con mis hijos. He participado con ellos muchísimo. Dejé de ir a América durante los años buenos en los que podía ganar mucho dinero, porque esta es una profesión en la que desde los 16 años convivo con personas que me han doblado la edad. Entonces, esto te hace madurar muy rápido. Cuando tú vas rodeado, y no solo eso, sino que además resulta que eres tú el jefe de todas esas personas, el que dirige la lidia, el que ordena, el que le dice póngase usted aquí, póngase usted allá. El que marca los tiempos. Marca los tiempos, todo, absolutamente, eres el líder. Con 16 años, pues aquello me marcó muchísimo porque era ir aprendiendo constantemente. Y una de las cosas que yo oía siempre a mis banderilleros, a mis picadores, era debido a su profesión, que los hijos se habían hecho mayores, no habían creado vínculos con ellos y se les habían ido de las manos. Entonces a mí me preocupó mucho esta historia, y cuando tuve hijos dejé de ir a América para disfrutar de ello. Eso me permitió crear esos vínculos, participar de hobbies comunes, con mi hija la equitación, con Alejandro las motos, y han estado muy cerca siempre de mí. He disfrutado muchísimo de ellos. También tenía muy claro que a los 14 años, como todos, se iba a convertir en un bicho raro que daría un par de coces, se iría y después volvería, ¿no? Cuanto menos hostigado, antes vuelven. Y así ha sido. Y yo creo que eso es lo que han mamado en casa y eso es lo que reflejan. Sobre todo, equilibrio. Mis hijos reflejan equilibrio. Alejandro nos dijo, mi padre no quería que yo sea torero, pero cuando vio que no me pudo sacar del camino, fue el que siempre estuvo al lado y el que más me apoyó. Y también me dijo, yo de las banderillas no trato de hacer nada porque mi padre me dejó el listón muy alto y ahí no voy a llegar.
Es un tío muy sensato, Alejandro. Es muy duro ser padre torero. Yo no quería, era lo último que deseaba ser en esta vida por un motivo, porque al final, si ejerces de padre, eres un mal consejo para el torero. Y si ejerces de consejero del torero, eres un hijo de puta como padre. Tenerle que decir a un hijo que se arrime, que se deje la piel, que pase esa raya donde puede ocurrir absolutamente todo, pero es donde se produce el toreo y donde está la magia, donde está el dinero, donde está la fama, donde está absolutamente todo. Y tener que darle así para que pase esa raya no deja de ser una cosa terrible, ¿no? Como padre. Y es muy, muy, muy complicado el tema. Y además le dije una de las cosas, digo, mira Alejandro, el toreo pertenece al capítulo de los milagros y la Virgen no se aparece todos los días. Conseguir vivir de esto, conseguir un sitio, esto es un privilegio que no sé quién otorga, pero que se da con cuentagotas. La última, maestro, porque lo están esperando. Y le quiero agradecer que nos haya regalado estos minutos para tomar un café con nosotros. Le pido por favor que me llene la línea de los puntitos suspensivos que voy a dejar. Y yo, Luis Francisco Esplá, quiero que mi hijo Alejandro Esplá sea feliz, únicamente. Lo demás me importa un carajo, que no le quiten, que no le arranquen la sonrisa. Maestro, muchas gracias. Doña Rosa, don Paco, vinimos a hablar con el torero, con el mito, con el hombre que puso de pie a tantas plazas. Terminamos hablando con el padre, con el hombre de campo, con el hombre que dice que el primer paso para darle solución a todo esto que está viviendo el mundo del toros tiene que ser sentar alrededor de una mesa a los antitaurinos y a los taurinos y con respeto dialogar. Gracias por tomar este café con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.